accidente, porque de repente vemos que pues los agarran los nervios, no saben lo que hacer, está confuso, está más preocupado en que llegue la policía, levante el reporte y ver quién tuvo la culpa. Y todas esas cosas, me imagino que juegan un papel muy importante en todo esto, ¿no? Bueno, lo primero es localizar, primero que nada es tomar fotos de las posiciones del vehículo, tomar fotos de la tablilla, asegurarse de que cualquier pasajero o la persona en el otro vehículo estén bien y de que estén en un lugar donde estén seguros. Una vez que esas áreas se cubren, pues entonces lo más importante es notificarle a la policía de que ha habido un accidente y aparte de eso, o si no quiere esperar a que llegue el oficial, pues muchas veces puede comunicarse con la persona que causó el accidente, pedirles que llamen a su seguro y que les notifiquen que acaban de ser responsables de un accidente, que le den un número de reclamo y con eso comienza para poder ejercer su reclamo médico legal. Correcto. Doctor, una de las cosas en este tipo de situación donde, bueno, Synergy Orthopedics tiene una alta reputación en todos los casos que ha hecho, ¿cuáles son los derechos que tendría que tener el que tiene el accidente o cuáles serían sus opciones de conocer sus derechos? Bueno, mira, sabemos que lo primero que debe de la persona tener cierta familiaridad, que lo vemos en todo momento, la persona viene, la persona no conoce cuáles son sus cubiertas de seguro, no conoce cuáles son sus pólizas y por ahí es que comienzan los derechos. ¿Qué compañía tengo? ¿Qué cubierta tengo? ¿Qué me cubre? Y cómo esas cubiertas me van a ayudar ahora en este momento de disrupción para poder transicionar a través de perdí mi vehículo, tengo que arreglarlo o mis propias lesiones. Comenzamos por ahí. Lo hemos dicho en otros programas, tenemos que entender que el abogado que no litiga limita el valor de su reclamo y el abogado que litiga lo maximiza. Tenemos que entender que no todos los doctores hacen esto y muchos tampoco lo saben hacer correctamente. Todo tiene que estar basado en evidencia, en un algoritmo clínico bien, de secuencia bien diseñada para que todo se pueda justificar y todo pueda correlacionarse de una manera apropiada y la compañía de seguro y su abogado puedan entender qué es lo que ocurrió a resultado de este accidente, tanto en cuanto al daño a su propiedad como en cuanto a las limitaciones, lesiones que pueda haber sufrido que ahora le están limitando en su capacidad día a día. Ok, perfecto. Tenemos dos preguntas por acá rápidamente del auditorio. Una dice, hola amigos, gracias, no sabía de este programa, me acabo de conectar y quiero el número para llamar directo. Tengo 3 semanas con cirugía espinal, accidente de trabajo. El 407-319-8482 es el número a llamar. Y luego aquí nuestro amigo Gonzalo dice que rápidamente hola doctor, una pregunta por favor. ¿Es cierto que entre más vaya a terapias por mi accidente me tocaría una menos recompensa? No, eso no es cierto. El valor ni la recuperación del paciente se basan en cuanto al número de terapias. Lo que se basan es en cuál es el tipo de lesión, cómo se documentó y cuál es la manera más eficaz en términos de tratamiento para poder restaurar a esa persona. Eso no tiene que ver con el número de terapias. Muchas veces nosotros podemos evidenciar, tratar, documentar y reportar un caso en tan poco como 12 visitas o un mes. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está dando el teléfono del doctor Vasco, 407-319-8482. Una de las cosas importantes aquí, doctor, aparte de todo esto, hay mucha gente que ahorita, pues tenemos todos un teléfono celular en el carro y aparte de que tenemos el teléfono celular, tenemos un distractor que es la pantalla grande que viene en los carros y demás. Y se da mucho que hay accidentes que pegan por atrás, carros normales, pero no también eso, sino que los Ubers, los Lyft, los de Amazon FedEx, los DoorDash, los Roadside y los vehículos o camiones de compañía, es lo que se está viendo más aquí en todo este estado, ¿no?
Bueno, lo que está ocurriendo es que aquí, por ejemplo, en la ciudad de Kissimmee y de Orlando, tenemos unas vías transitadas en extremo, tenemos cantidad de vehículos comerciales, desde camiones grandes, camiones del correo, camiones de UPS, tenemos cantidad de personas haciendo lo que son las compañías de rideshare, ya sea Uber, Lyft, DoorDash, Uber, Roadie. So, tenemos construcción, tenemos turistas que vienen de otros lugares. Una cosa bien importante que quiero compartir, Flor, tú vas a poder quizás abundar en el caso. Estos niños que andan en estas bicicletas eléctricas o en estas teresinas, súper peligroso, súper delicado. Tuvimos un caso que entró ayer donde la persona no solamente atropelló a un muchacho teniendo el derecho de paso y lo envió al hospital, sino que esa persona tenía otras situaciones de naturaleza inmigratoria que también tuvimos que ayudarla a transicionar. Pero aquí en la ciudad, esto es una ciudad de alta densidad, de alto riesgo. Aquí están ocurriendo entre 21 o 25 mil accidentes al año. En esta ciudad nada más son 400, entre 400 y 500 mil accidentes en el estado de Florida. Entre un 50% de las personas allá afuera o no tienen cubierta o no tienen suficiente cubierta. La situación cuando se trata de que estemos en las carreteras es seria y debemos de protegernos. ¿Y cuál es la mejor manera de protegernos? Teniendo una póliza de seguro que nos cubra a nosotros también, nuestra misma propia póliza. Sí, Capi, esta semana fue, como todas las semanas son tensas, pero esta fue un poco más difícil porque nos enfrentamos a varios retos que la vida, pero siempre yo he dicho, Papá Dios está con nosotros y lo imposible se puede hacer posible si estás con Él. Mira, tuvimos un caso todavía, te digo que yo siento la emoción, la alegría de poderlo compartir, que esta persona me llama, que tuvo un accidente, pero que en su accidente, que estaba saliendo a la escuela y un niño por atrás se estrelló en ella. No fue ni siquiera frente, atrás le pegó a ella. Entonces, desgraciadamente, casi siempre se usa el peatón, tiene la razón, aunque no sea así. Pero el peatón tiene la razón, dicen. Entonces, el sheriff de la escuela llevó el proceso, tuvo que llamar a State Patrol porque tenía que hacerlo. Cuando él llegó, todos dijimos, bueno, yo estaba en la línea temblando, orando, ya se la llevaron. Porque me dice ella, señora, yo no tengo licencia ni estatus migratorio, ¿qué va a pasar conmigo? Le digo, ni un abogado de migración, ni mejor abogado te va a decir qué va a pasar contigo. Estás en las manos de Dios y del oficial. Y la ley de la Florida no está a favor de nosotros ni de ningún lado. Así es que, pero fíjate, Capi, que para la victoria la señora la dejaron ir con un ticket. Tenemos abogados expertos en esa área, que siempre he dicho. Claro. Somos un equipo, doctor Vasco dice que somos una boutique, donde no nos vamos a enfocar en solo darle la terapia, pasarle el hielito, ni darle ahí con la electricidad tantito, decirle ya está listo para su casa, sino que tratamos de que nuestros pacientes se vuelvan nuestras amistades y determinar que se vayan contentos de hacer lo humanamente posible y correr la milla extra. Le dije, no se preocupe, ya le dieron el ticket, sí. Yo voy a su casa, hablé con ella, le di la terapia de sanidad que hace falta, a veces que te escuchen, decirle, este ticket es por no licencia, pero tiene solución. Tiene solución. Ya contactamos a un abogado que la va a representar, no tiene que ir a la corte ella va a dar todo el proceso, pero también no va a guardar ese ticket debajo de la almohada y al rato tengo una orden de arresto. O sea, se puede, Capi, se puede cuando tú haces las cosas correctas. Ella me decía, si me voy, no lo vaya a hacer ni lo intente, porque entonces la va a perseguir, va a ser feo, mejor quédese y haga los pasos que le dijo. Y la señora se dejó llevar. Entonces, Capi, cuando las personas escuchan y siguen el protocolo y estás ahí, es más fácil ayudarlas que cuando las personas deciden huir. Y estamos expuestos a eso cada rato en la carretera porque ella no provocó ese accidente, estaba en una velocidad de una escuela, pero ese niño se atravesó. ¿Y qué crees? Ahora esta señora, esperamos en Dios que todo sea bien, trae una póliza que no tiene daños corporales. ¿Qué va a pasar aquí, Camilo? ¿Qué pasa en ese aspecto? Bueno, si la póliza que ella tiene no tiene daños corporales, si el peatón tiene la razón, ahora ella, al no tener una cubierta que le provea protección en contra de este tipo de situación, ahora ella es demandable personalmente. Y casualmente,
Capi, estamos viendo que ha habido un incremento, un alza en el número de demandas que las personas que están viéndose afectadas por personas que causan un accidente o que están en un accidente sin una póliza para cubrir lesiones personales, estamos viendo un alza significativa y es preocupante, muy preocupante. Correcto. ¿Qué ocurre cuando hay un accidente y la persona tiene licencia suspendida? Bueno, hay dos situaciones que ocurren aquí. Si fue responsable por el accidente o si no fue responsable por el accidente. Si fue responsable por el accidente, es responsable por el accidente, esa persona es legalmente responsable de daños y prejuicios tanto a la propiedad como al ser humano, como a las personas que se puedan ver afectadas. Recibe un ticket, la persona que no tenga una licencia y no es responsable de un accidente también recibe un ticket porque no debió estar en la carretera operando ese vehículo. Y entonces se crea una situación ambivalente en cuanto a la negligencia. Si esa persona no tiene una licencia y no debe estar en la carretera, ¿son ellos parcialmente responsables por haber causado el accidente? El argumento en algunos casos es sí. Y desafortunadamente, todos nos debemos a cada uno el cumplir con nuestra responsabilidad civil de cuidarnos. Si va a operar un vehículo, opérelo legalmente, opérelo con su cubierta de seguro, opérelo con una licencia vigente. Trate de no arriesgarse, sobre todo, mi querida familia, en estos momentos en donde las cosas están tan difíciles. Tenemos varios casos que yo quisiera poder compartir brevemente, porque realmente tenemos unos casos, Capi, que toda la semana aprendemos y toda la semana nos vemos en situaciones diferentes y muchas veces hasta difíciles. A todas las personas que me están escribiendo por Messenger y están escribiendo a mi celular, gracias por escribir. Después que el programa termine, vamos a tomar cada llamada, cada número para poder regresar la llamada y que el doctor les explique lo que podemos hacer. Gracias por interesarse, pero ahorita no podemos estar respondiendo. Yo estoy tratando de responder, pero estoy descuidándolo la pantalla. Así es que después tomaremos todas sus llamadas. Pues volviendo al punto, Capi, bien rápido. Quiero enviarle un saludo, pero súper cariñoso a nuestra querida Zuli. Ella sabe por lo que pasamos esta semana. Un caso importante, un caso comercial, un caso con daños, pero de significado al carro, y un caso en donde ella fue lastimada significativamente en su cuerpo. Y desafortunadamente, Zuli, ¿tú quieres hablar de tu caso y quieres decir algunas cositas? Sí, claro que sí, les quiero contar mi experiencia y estoy súper agradecida con el doctor Vasco, ¿verdad? Porque mi casa me chocaron en el 2023, entonces hasta ahorita, gracias a la asesoría del doctor Vasco, mi casa se cerró la semana pasada, gracias en su asesoría totalmente, y estoy súper agradecida en todo lo que ha hecho. ¿Resultados? Sí. Lo que iba hablando, Una semana hace 2 años atrás. Y mi abogado, cero seguimiento, cero nada. entonces llega el doctor Vasco y llega Synergy Orthopedics y... Totalmente. Y quiero compartir esto con toda nuestra familia hispana, con todos nuestros radioescuchas. Es importante que usted conozca sus derechos, su carta de derechos en cuanto a la representación legal. Cuando un abogado no se comunica con usted, está violentando sus derechos. Cuando un abogado no le deja saber cuál es el estatus de su caso, está violentando sus derechos. Cuando un abogado sabe que usted va a ir a juicio y no se lo deja saber, está violentando sus derechos. Cuando un abogado tiene una oferta y no sigue protocolo o procedimiento legal, está violentando sus derechos. Todo y esto y mucho más aparte ocurrió en el caso de Zuli. Y les digo más, el abogado inclusive aceptó que había violentado la Carta de Derechos de una manera tan crasa que tras la amenaza de que le íbamos a hacer un reclamo ante la barra, decidió
ni cobrarle a Zuli por sus honorarios ni por sus gastos en el caso. Aún así, no quiere decir que obtuvimos el resultado que hubiéramos querido esperar, porque las lesiones que ella tiene son de significado. El daño a su vehículo fue de más de $4,000. Tuvo que esperar casi 3 años y bueno, no hubiera sido un caso que hubiéramos resuelto de otra manera mucho más rápida, mucho más eficientemente, pero gracias, Zuli, por haber confiado en nosotros y gracias por darme la oportunidad de batearme ahí con un abogado en Miami. No, muchísimas gracias, usted súper agradecida. Gracias, mi hermano. Aquí entro yo con lo calle. No, mamá, yo uso mucho los dichos de la abuela y mi mamá. No, un árbol que ya nace y se tuerce jamás se puede enderezar. ¿Qué sucede? Cuando usted confía su caso en personas que no son idóneas para manejar su caso, ya es difícil rescatar ese caso y traerlo al éxito, porque no es que no me funciona este abogado, te lo paso, agárralo tú, repáralo. Ya no se puede. Una vez usted firmó un contrato con un abogado, no digo que no se pueda rescatar de lo perdido algo, pero es imposible casi. Su caso ya no va a tener el éxito que pudo haber tenido si usted lo hace con personas correctas que lo van a ayudar. Porque cuando ya un abogado ya destruyó todo, ya te mandó y empieza como fue el caso de Zuli, querer correr, ya es imposible. Si Zuli, no digo nosotros, porque no, quizás hay personas que hacen bien su trabajo también y merecen respeto, pero si Zuli hubiera manejado ese caso desde un principio con personas que le habrían ayudado de verdad, Zuli hubiera tenido un éxito de verdad, porque un resultado diferente. Y Zuli lo merecía, porque Zuli no fue que está mintiendo, tuvo daños bastantes, entonces merecía recibir una compensación justa y digna para ella. Otra cosita, y que va en ese mismo camino. Si usted tiene un caso y usted quiere, por así decirlo, notar cuál es el primer indicio de que tiene un problema con su representación, hágale a su abogado esta pregunta: ¿cuánto hay de cubierta del lado del seguro de la persona que me accidentó? Si el abogado no le quiere dejar saber eso, eso es una violentación a la Carta de Derechos. Él tiene que dejarle saber cuáles son las cubiertas, él tiene que dejarle saber cuáles son los límites, él tiene que dejarle saber cuáles son las entidades. Familia, no se dejen manipular, no se dejen engañar. Esto no es ciencia de cohete, esto es básico. Pero mira, en ese mismo tema quiero tocar otro casito. Este es el casito de un paciente muy, muy apreciado. 2 veces, en 2 ocasiones diferentes, fuimos al lugar del accidente para poder obtener la cámara, la filmación de la cámara, el video. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre el accidente, nuestro paciente dice: yo tenía el derecho y esa persona se llevó la luz. La persona dice: yo tenía el derecho y él se llevó la luz. ¿Quién tiene la razón? La cámara lo sabe. Bueno, fuimos en varias ocasiones allí y casualmente había un muchacho que, siendo testigo y pudiendo haber permitido el que nos acercáramos a la verdad, a la veracidad del incidente, desistió porque no tenía un estatus migratorio. El dar una declaración o servir como testigo para poder esclarecer un incidente de esta magnitud es una responsabilidad ciudadana. No tiene nada que ver con un estatus migratorio. Y cuando se trata de poder ayudar a otro ser humano, es más que una responsabilidad ciudadana. Entonces, al él no querer compartir con nosotros de manera que nos diera simplemente una declaración, familia, lo que quiere decir es esto: usted hace un recuento, o sea, se hace un documento escrito en donde usted dice: esto fue yo soy fulano de tal, yo me encontraba en tal lugar, a tal hora, en tal día, y yo pude observar lo siguiente. Y al poder compartir esas observaciones, nos ayuda a las personas que estamos tratando de llegar a esa verdad a entender quién tuvo negligencia, cómo el reclamo médico legal se va a comportar, cuál es la dinámica, va en contra de ella, va en contra de él. Pero ahora, a partir de esa ley que cambió el 24 de marzo del 2023, cuando no hay un esclarecimiento
certero, pues entonces no hay ya reclamo de uno contra el otro. Y sí les puedo decir lo siguiente, hay estrategias legales. El abogado de esta persona, de este paciente, decidió pedirle a la policía que recogieran esos videos para que él pudiera tomar una determinación, o sea, tener la prueba para poderla presentar a la compañía de seguro. Es un caso en donde la persona tenía su vehículo, fue pérdida total y esta persona utilizaba ese vehículo para su trabajo. Entonces ahora tiene un disruptor que va en unas magnitudes tremendas. Yo estuve hablando con él hoy por teléfono y me dijo que todo este evento había sido muy, muy difícil, muy duro, pero que lo que más le había dolido es que habiendo una persona que pudo haber dado un testimonio confirmando su relato para la verdad, no lo quiso hacer. Señores, el no tener un estatus migratorio no quiere decir que no tenga derechos. Y cuando se trata de otros seres humanos, es una responsabilidad que va más allá. Otro casito, rápido. Correcto, adelante. Aquí estaba leyendo un comentario que está entrando aquí que me dio risa, pero adelante. Un casito, pero esto es un casito insólito, porque nos llegan cositas insólitas también. Tenemos un paciente, está en su casa, renta en su casa, no, se le ha dicho por el dueño de la casa que no pueden fumar dentro de la casa. La joven prefiere no fumar dentro de la casa porque hay una niña, aparte de otros familiares. Está fumando en el garaje que está un poco abierto. Porque había frío. Y había frío. Estos días han hecho frío aquí en Orlando, más atípico de lo normal. Y ella está recostada del garaje. Llegó un chofer de DoorDash, esto es insólito, y se baja del carro y el carro se fue para adelante y mientras ella está recostada del garaje, el carro impacta la puerta del garaje, hundiéndola. Cuando el chofer se da cuenta, vuelve y mientras el carro rebota, él se mete en el carro y en vez de apretar el freno, aprieta el acelerador. Y esto todo está, ¿cómo lo sabemos? Porque está todo en cámara, familia. Cámara, qué importantes son los videos. Si el caso anterior que tuvimos que ir aquí y allá a la gasolinera y el abogado está pidiendo los récords, o sea, los videos, hubiera tenido un dashcam en el vehículo, esto no hubiera sido un problema. Aquí esta persona tenía cámaras en el hogar y todo esto está claramente documentado. Esos videos fueron súper importantes en poder determinar quién fue qué tipo de vehículo, quién fue el chofer, a qué hora ocurrió, bajo qué circunstancias ocurrió. Y ella, siendo una mamá joven, tuvo que ir al hospital. Al otro día la dan de alta. Finalmente, ella viene y se entrevista con nosotros porque tiene muchas molestias, mucho dolor. El hospital lo único que le dijo fue, tómate este medicamento, un ibuprofeno 600 miligramos y ya. Y bueno, ahí quedó. Pero nosotros comenzamos ahora con este proceso, no solamente desde el punto de vista clínico, pero como necesitamos tener un entendimiento del mecanismo de la lesión, yo necesito saber por qué esos síntomas o qué síntomas se vinculan al incidente que se describe. Esa cámara es súper importantísima. Y otra cosita que es importante, ahora tenemos $4,000 de daños en la puerta del garaje. El carro que está dentro del garaje no puede salir porque la puerta no funciona, está completamente hundida. Y ahora decimos, ¿qué cubiertas de seguro entran? So, DoorDash tiene State Farm. La jovencita tiene Loyalty y la mamá tiene Geico. Es súper importante el poder esclarecer y que le ayuden a entender qué cubierta de seguro entra. Familia, muchas veces lo que nos ocurre es que tenemos un accidente, inmediatamente pensamos que cualquier servicio médico que necesitamos lo va a cubrir la compañía de seguro de la otra persona. No funciona así. Cuando usted se enferma, usted va con su seguro de salud al doctor. Cuando usted tiene un accidente, usted va con el seguro de su carro
que ahora se convierte en un seguro de salud para poderse proveer a sí misma los servicios médicos que usted necesita. En este caso, aparte de la naturaleza insólita de lo que está ocurriendo, estamos hablando de una joven que tiene una niña pequeña y que fue significativamente abatida por 2 impactos y tirada al suelo. Y ahora pues tenemos la posibilidad de poderla ayudar. Pero ¿qué queremos decirle? Nuestra capacidad y nuestro deseo de vocación, de verdaderamente poder ayudar, se remonta y llega hasta ese punto de recoger las camas. De hecho, Flor, ¿a qué hora llegamos nosotros allí para poder hablar con esa chica? A las 9 de la noche. 9 de la noche. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que dicen, usted ha visto los anuncios que están con las lucecitas trabajando de noche. Mire, el que está trabajando, no tiene que decirlo. Pero nosotros estuvimos ahí porque nos consternó el que una mamá joven estuviera tan lastimada. Y ahora ella está con nosotros y ahora tiene la certeza, la seguridad de que en cada paso se le está explicando todo para que ella tenga un entendimiento. Porque recuerde esto, familia, quien toma la decisión es usted. Usted toma la decisión, pero usted tiene que entender cuáles son los elementos relacionados a su situación clínica o a su daño a la propiedad o a su reclamo médico legal para poder tomar esas decisiones. Mira, yo, Nuestro amigo aquí, nuestra amiga Rosy, dice que ¿y quién paga todas las cantidades de millones que salen en la tele? ¿Quién paga qué? nadie paga, porque eso no es mentira. Bueno, aquí voy a hablar yo, Capi, voy a entrar como la verdad, porque yo no soy ni abogada, ni ningún seguro me está pagando, ni nadie, las cosas como son. ¿Sabe por qué nosotros hacemos esa milla extra? ¿Será porque yo como latina sí sé que es ir a un vehículo y no tener licencia? ¿Será porque yo como latina sí sé lo que es tenerle miedo a migración? Sí sé lo que es que un americano, que un blanquito me dé accidente, pero como yo no entiendo lo que me está diciendo, solo muevo la cabeza, digo que sí, todo lo que el oficial decía, y me ponen culpable. O sea, y me llevan a una cárcel sin yo saber lo que estoy diciendo. Por eso yo entiendo a mi gente y por eso estoy aquí. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando. Yo también estuve ahí. Un día también a mí me siguieron. Un día también fui señalada como culpable en accidentes sin tener yo la necesidad. Porque yo me vi intimidada, porque estoy en un país que no es el mío y porque, ¿sabes qué? También no hablo inglés y solo sé así todo lo que me decían. Por eso. Pero esos millones que usted ve ahí, de 000, eso es la mejor, pero la peor mentira que le quieren vender a un ser humano. En primer lugar, los millones, cuando hay un accidente, es para gente, personas que quedan casi... Lesiones catastróficas, familia. Lesiones catastróficas. Yo he estado en esos casos. Lesiones catastróficas quiere decir que usted requirió cirugías, que ahora usted tiene tornillos, placas, que usted tiene pérdidas significativas o compromisos neurológicos. ¿Pérdidas de qué? De movimiento, de fuerza, de si es un traumatismo cerebral, y los hemos tenido aquí, ahora tiene problemas de pérdida cognitiva. Esas personas que salen así en el anuncio y dicen tanto me consiguieron, No, mire, millones. eso no... Y son pólizas comerciales. No se les La engañan. mayoría de vehículos que están transitando en la carretera somos personas que no tenemos un seguro más que liability. Y si llegamos a saber de qué es un UN, un VI y todo eso, lo máximo que ese seguro puede cubrir son $50,000. ¿Quién te va a pagar millones por eso? Si es que lo tiene. Ahora, en una póliza comercial es que hay esos millones. Pero eso se define según sus lesiones, no es, y aparte de esos miles que le van a tocar, tiene que cobrarse el abogado. Esos ceros no son intactos como se los pintan, ese es un comercial que los venden a nosotros y los hacen creer, pero no es cierto. Lo que pasa es que cuando ustedes se ponen a pensar, la abogacía siempre ha sido una profesión linda, elegante. Yo recuerdo los días en que cuando había un abogado de familia, era una persona que era de confianza, Claro. una persona que estaba vinculada, con la cual la familia tenía una relación. Hoy en día es cualquier persona. Y yo respeto a muchas personas que son abogados con los cuales trabajo, otros que no los conozco, que sé que están tratando de preservar ese estándar
de profesionalismo, de ética y de ejecución. Pero señora, estamos viviendo otros tiempos y esos tiempos, desafortunadamente, lo que muchos de estos abogados han venido a entender es que si le ponen a usted la cascarita de los números, usted, por ambición, por codicia o por necesidad, va a pensar que ellos tienen una capacidad superior de representación o de resolución para su situación, cuando realmente esa no es la historia total. Pero la necesidad, doctor Vasco, la Hay necesidad. que ver los detalles. La necesidad a veces lleva y la falta de conocimiento, la ignorancia de nosotros a veces. Pero a veces, mira, aquí en este lugar, aquí donde estamos, hemos tenido personas que les hemos dicho, señores, no hay $1 millón del otro lado. Ese millón es para el que tuvimos un señor que yo amo mucho, que quiero y sé que está ahí, por eso lo digo, y yo lo quiero y él me quiere a mí también, y él tuvo un accidente y él iba manejando el Uber. No, que mi abogado, porque era un abogado de renombre y una firma muy reconocida, dice que yo tengo $1 millón. Dijimos, no hay $1 millón, ese millón es para el pasajero que tú llevabas. No, pero es que el abogado dice, te está mintiendo, no hay esa cantidad, eso no es cierto. Se dejó llevar, a los días vino con lágrimas en los ojos, sentado y me dijo, no había $1 millón. Lo que tengo, y ese señor estaba tan lastimado, porque estaba lastimado, cirugías, emergencias, sus manos, todas, y dice, tengo una deuda de $270,000. ¿Quién la va a pagar? Porque mi seguro no tengo, estoy negativo, ¿qué voy a hacer? Se le dijo que no había ese millón, pero no escuchó. Y en ese casito, para que sepan, tenemos posibilidades. No debió ni firmar con el abogado. Yo creo que la compañía de seguros, si hubiera sido razonable, hubiera entendido que tenía que transar y pagarle esa indemnización, esa compensación a esa persona. Es un hombre de 82 años que sufrió una fractura terrible, Claro. Cirugías complejas, pérdida de fuerza y de movimiento del brazo, quizás también algunas secuelas neurológicas. Claro. Pero bueno, por falta de conocimiento. Nuestro pueblo perece y perecerá, pero es que también las personas quieren, no es lo que dicen, no es lo que dice la ley, sino que ellos quieren escuchar. Aunque ellos están como las mujeres que a veces nosotros, no siempre, pero cuando somos jóvenes o no hemos vivido, preferimos al que los habla bonito, aunque nos diga mentiritas de amor, ahí vamos creyendo. Llega uno que nos dice la verdad como es, no, qué tosco, qué brusco, así no, eso no, nos gustan las mentiritas de amor. Pero mira, otro casito que quería mencionar. Tenemos un casito que nos llegó hace 2 semanas. Tremenda persona, muy agradable el muchacho. Gracias a Dios que iba guiando un Tesla y que esos Teslas tienen cámaras en todas partes. ¿Sabe lo que ocurrió? Iba en una vía principal. Al frente hay 2 carros que están accidentándose. Reduce velocidad. El que está detrás de él no puede reducir. De hecho, en ningún momento en esa cámara que va hacia atrás del Tesla se vio que el carro ni siquiera se diera cuenta de que había una situación frente a él. Y con toda velocidad, con todo movimiento, se colisionó, o sea, se le golpeó al muchacho. La compañía de seguro Capi todavía, habiendo un video, no, varios videos, porque esos Teslas están para adelante, para atrás, y no sé, yo nunca he visto una cosa como esa. Le exige al muchacho, la Tesla gratis. le exige que tiene que dar una declaración jurada cuando hay un video que es autoexplanatorio. ¿Pero por qué? Porque hay dudas. Si hay dudas, hay video. Aquí en este día de hoy tenemos 3 casos. Tenemos el casito de este muchacho del Tesla. Tenemos el casito del muchacho de que tuvimos que ir varias veces a la gasolinera, que finalmente el abogado pidió el video a través de la policía. Y tenemos otro casito en donde el video demuestra claramente que es insuficiente la evidencia para poder tomar y hacer una determinación, porque ocurre de todo. Pero si tiene que escoger entre un video apoyándolo o no haber video, siempre se prefiere el video. Absolutamente, necesariamente. Este muchacho que tuvo el accidente con el Tesla, aquí hubieron muchos carros que participaron.
Este video nos ayudó a determinar que solamente había un carro que era responsable. Y está total y perfectamente grabado. Y ese vehículo, que no tenía ninguna marca, que no tenía ninguna reseña, es un vehículo comercial. Ahora, este muchacho, yo le acabo de hacer sus evaluaciones y demás, tiene lesiones espinales, tiene lesiones de las extremidades, y en esta semana vamos a saber si realmente, por la situación clínica que está sufriendo, es un candidato a cirugía. Y déjenme decirles algo, familia. Los accidentes son una situación bien seria. No se arriesgue. Entienda lo que necesita y no se arriesgue. Si usted fuera a ir a una situación de combate, usted se pone un casco, se pone armadura y bueno, lo demás, lo necesario. Nosotros estamos viendo continuamente personas que están siendo lastimadas. Esta próxima semana nosotros tenemos 8 pacientes. Tenemos 6 pacientes que van a entrar a cirugías de hombro, cirugías de rodilla y tenemos 2 pacientes que van a entrar a cirugías espinales. Y nosotros estamos tratando en todo momento de evitar, de permitirle al paciente la capacidad de sanación a través de procesos conservadores, porque sabemos, ¿puedo compartir el secreto con ellos, Flor? Sí, por favor. Familia, a la mayoría de la gente no le gustan los doctores. Son necesarios en ciertas situaciones. No le gustan los doctores. Adivinen qué, a mí tampoco, pero me tocó ser uno. y lo hago con cariño. ¿Y por qué? Porque la idea es, señores, yo voy a tener ya 59 años. Yo disfruto lo que hago. Compito y hago cositas que son bonitas. Desde sembrar orquídeas hasta competir en los campeonatos de espartano. Pero el propósito de todo esto es ser coherente con mi vida, coherente con mi servicio, coherente con mi mensaje, coherente con mi proyección, coherente con mi manifestación. Porque si yo lo soy, yo no lo tengo que vender. Y como lo dice alguien, o lo dijo alguien muy especial, la verdad vende y lo que se vende, generalmente, que es verdad, es maravilloso. ¿No es así, Capi? Correcto que es así, aparte con Flor, una gran asistente que siempre ha estado ahí en Sinergia, ahora 407-319-8482. Dos cosas que voy a decir ahorita. Escuchamos el caso de Zuli, la verdad, sus felicidades porque estaba frustrada, estaba estresada. Cómo las cosas se van colocando, ¿no? Conoce al doctor Vasco y tiene resultados inmediatos de algo que se veía pues muy lejano, ¿no? Que nada más estaba dando vueltas y vueltas y vueltas en círculo, viene lo aterriza y tú ves ahí la experiencia que tiene el trabajar con casos difíciles, hacer de lo ordinario lo extraordinario, y es algo que bueno pues que se ve y ponga tu testimonio, como el testimonio que la pregunta que nos está aventando acá nuestro amigo Roberto, que dice: disculpa doctor, a mí me dieron de alta y la aseguranza me quiere hacer un examen y hay una corte para eso, no sabe por qué. Ok. Sí, cuando usted obtiene... Ahora sí, pon atención y dile a tu familia que haga share el video y que le ponga, porque estaban preocupados, te van a contestar. Adelante. Saludos a toda la gente que está conectada, que es bastante ahí en las redes sociales del doctor, de Florecita, por acá nuestra amiga Lía, por acá Enrique, por acá Angie Aguirre, saludos para toda la gente allá en el área de acá de Trans City. Gracias, un saludo para toda la banda de por acá de Atonca, por la gente de Kissimmee, gracias, un saludo de Green City, también están conectados. Ahí les mandamos un saludo al downtown de Green City que nos están viendo el día de hoy. Querida familia, cuando usted obtiene una compañía, una cubierta de seguro para su vehículo, usted entra en una relación contractual con su aseguradora. Y así como usted tiene ciertos derechos y reclamos o derechos a reclamar, la compañía de seguro también tiene ciertos derechos a exigirle a usted cierta cooperación. Si usted fue al hospital, usted salió del hospital o en algún momento usted está recibiendo tratamiento y ahora su compañía de seguro le exige que se someta a una examinación médica independiente, no se preocupe, no tenga miedo. Nuestros pacientes se presentan a esa examinación con las resonancias magnéticas, con buena documentación y evidencia. Nosotros cooperamos con esos doctores porque queremos que ellos entiendan
el mecanismo, la magnitud, la severidad de la situación que esa persona puede estar enfrentando. Pero no la mayoría de los doctores hacen eso. La gran mayoría, usted vaya y bueno, como le vaya. Otra cosita, usted tiene el derecho siempre a cancelar la primera examinación médica independiente. Lo puede hacer por la situación que sea y puede pedirle a la compañía de seguro que le dé una segunda visita. Lo que no puede hacer es cancelar la segunda visita. Sométase a ella. Ellos también tienen el derecho a saber cuál es su situación. Nosotros tratamos de que ese doctor tenga la mayor cantidad de información para que tome una buena decisión clínica y apoye su reclamo médico legal. Pero cuando no se le permite a ellos tener la información, muchas veces estos doctores hacen una examinación, encuentran y están de acuerdo con muchos hallazgos, varios hallazgos, extienden en algo su tratamiento de ser necesario, pero sepa que trabajan para la compañía de seguro. Es tan sencillo como eso. Correcto. Ahora, una cosa bien importante, a marcar, ahí está un número telefónico para que lo vaya, si lo visites, 407-319-8489, resultados, pues ahí están los resultados inmediatos. Una compañera aquí de la radio testiga acaba de dar su testimonio y muy importante. Sin evidencia médica de las lesiones, no hay caso, doctor. Bueno, estas son las evidencias más importantes. ¿Cuál es el mecanismo del accidente para que sepamos que no hay un issue de negligencia? ¿Cuál es el daño al vehículo? No podemos justificar un proceso quirúrgico y una lesión masiva cuando hay un daño vehicular de $500 donde lo que es un raspón en la pintura y no se ve nada más. El daño a la propiedad. Tercero, esa evaluación que haga su doctor en esa primera cita tiene que documentar todo tipo de hallazgos. Hay espasmos musculares, hay tonicidad, hay reducción en el movimiento. ¿Cómo están los reflejos? ¿Cómo están los dermatomas o las áreas específicas de los nervios? ¿Cómo están los planos de movimiento? ¿Cuál es la postura de la persona? Está en antalgia, que es una posición anormal donde la persona está buscando sentir un poquito de alivio. Tenemos que saber cuáles son los vitales de esa persona. Después tenemos que tomar o hacer una serie de maniobras ortopédicas que son específicas para identificar problemas, ya sea en la columna o en las extremidades, que nos ayuden a poder precisar, ¿es este tejido o es este otro tejido? ¿Es localizado o también envuelve una situación radicular o a otra área? O sea, cuando nosotros hacemos una consulta con examinación, familia, estamos hablando de por lo mínimo 1 hora y media. Solamente en la consulta y en la examinación. Muchas prácticas tienen otra dinámica. El caso médico legal es un caso que se basa en detalle, en información detallada, en examinaciones específicas y extendidas. No se deje engañar. Si usted no ve que no se siente que están dándole la atención, usted probablemente tiene la razón. Así es. Yo siempre les voy a dar mi consejo, de verdad, lo mejor en estos tiempos, les voy a repetir lo mismo porque, como dice la chimostrufia, como digo una cosa, digo otra, cambiando de tema, lo mejor que nosotros podemos hacer es, y no vendo seguros, pero si me llaman, yo les digo qué pólizas poner, cómo hacer, qué coberturas tener en su póliza, es comprar una póliza que los proteja. Nosotros, si los pegamos, si se va a hacer la fuga, que estemos bien protegidos también, porque no nos queremos ver en demandas, porque la gente del seguro no me explicó que si no tengo daños a terceros, yo voy a ser demandada. ¿Sabe por qué? Porque antes no podían demandarte, pero ahora tenemos casos donde los están demandando. Y lo peor de todo es que no tenemos dinero para pagar esas demandas. Y si tienen dinero, se los pueden quitar o les ponen link a sus casas, porque son demandas federales, no son demandas estatales, pero son demandas que la corte te impone, no es el seguro. Entonces, asesórense con su agente de seguros, de tener un UN, de tener daños a terceros, de tener un coalicho que les cubra la reparación de su carro. De verdad, eso les va a servir mucho a futuro. Yo lo he vivido, lo viví en persona y lo vivo todos los días acá con las personas. Y les digo que nadie más que yo lo voy a entender
porque todas esas etapas de la vida yo he caminado. Bueno, ustedes me conocen varios y no es comercial, no estoy vendiéndoles algo, estoy de verdad dándoles un consejo que les va a servir bastante, que a mí me hizo falta en su momento. Correcto, estás educando a la comunidad, informando a la comunidad en estos tiempos difíciles que tiene que estar uno bien informado, y este programa es una de las cosas que se ha visto por las preguntas que manda aquí el auditorio, también educando a la comunidad de lo que es un seguro, cuáles son tus derechos, qué es lo que necesitas, todo lo que ha desgajado y ha explicado el doctor Vasco de una manera tan simple y tan sencilla de ver cómo realmente se maneja esto. Esto claro. Es bien importante, por eso es importante que apunte este número 407-319-8482. Nos quedan escasos 5 minutos ya para terminar este programa, que se va rapidísimo, que tiene mucha dinámica, y precisamente por eso, doctor, porque hay demasiada información que la gente desconoce. Además, no es información compleja, Capi. No es algo que verdaderamente nos escapa. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan atareados con tantas otras cosas que tratamos de fluir de una manera superflua, demasiado rápido y demasiado en la superficie. Hay cosas con las cuales no podemos arriesgarnos. Una de ellas, seguro vehicular. Otra, seguro de salud. Otra, seguro de la propiedad. No asuma los riesgos, las repercusiones, las consecuencias pueden ser tan devastadoras. Estos casitos que está hablando Flor, donde estamos viendo una alza en donde si usted no tiene seguro para cubrirme a mí por mi daño a mi propiedad, por los gastos de hospital que yo incurrí, por mi terapia física, por mis procedimientos, yo le puedo presentar a usted en capacidad personal una demanda que excede 100, 200 mil dólares, y si un juez la avala, nosotros podemos confiscarle su salario, activo, y cuál es para la mayoría de las personas, o paga o se declara en bancarrota. Eso no es y nada. Cualquiera de ellas es nefasta. No la recomendamos. Asegúrese, trabaje con profesionales. Muchas veces aquí estamos trabajando con personas. Ayer mismo un muchacho, 23 años, un carrito del año 16, pagando 1.600 y pico de dólares por una cubierta básica que no lo cubre a él en nada y cubre poco a la otra persona. No está correcto. No tiene a la aseguradora, ni a la compañía, ni a la gente correcto. Nosotros lo podemos ayudar. Llámenos, llame a Dr. Vasco, llame a Flor. Nosotros lo podemos ayudar. Nos ayudamos con todo gusto. Y otra cosa, no se aterroricen, no dejen que sus derechos sean pisoteados, háganlos valer. Nosotros hacemos valer. ¿No tienes licencia? La ley protege tus derechos. ¿No tienes estatus migratorio? También la ley protege tus derechos. Tus lesiones, tu dolor, no lo minimices. Mira, eso tiene voz y nosotros te vamos a ayudar a que tengas lo que te mereces por ley, lo que te corresponde. Nunca digas después de decirte, estoy bien. A veces esas palabras en un reclamo afectan, porque en el momento que usted tuvo un accidente, yo lo digo por experiencia siempre, yo ni siquiera me acordaba de nada, estaba yo asustada. Entonces, no tengo nada, yo estoy bien. Las secuelas vienen después de un día, 2, 3 días, ¿verdad, doctor? Los moretones, el dolor, sí. Acá. Y entonces en ese momento usted no... Otra cosa es que a mí me decía una persona, mira, Flor, si yo tengo un accidente, aunque mi dolor era leve, yo me fui en la ambulancia para que viera que mi seguro viera que mi accidente fue grave. Y le digo, qué error, porque si no estaba sangrando, no tenías el gran dolor, te fuiste a una ambulancia y ahora necesitas el tratamiento médico, tu seguro no lo va a pagar porque ya fuiste en la ambulancia. Hiciste al revés, digo, tenías que, si no te sentías bien, que no era de emergencia, pudiste haber ido a un urgent care o haber buscado ayuda como con nosotros para poder esa factura, deducírtele que tuvieras una compensación. El que usted se vaya en una ambulancia, si no está grave, no está sangrando, tiene quebraduras, fracturas mayores, no hace su reclamo más grande, se lo deduce. Es lo contrario. Correcto. Pues bueno, doctor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este gran programa aquí todos los jueves 5 de la tarde. Este programa que está totalmente increíble y la verdad que va a estar siguiendo, va a estar de más de qué hablar todos los jueves 5 de la tarde. Gracias, Capi, gracias, Zuli, gracias, Lucy.
Cuídense mucho y a todos nuestros radioescuchas, hasta la próxima. Gracias, hasta luego, cuídense. Aquí tiene la loquita que los ayuda siempre. Aquí está su loquita para lo que necesite. No solo casos de accidente, cualquier cosa que los pueda asesorar, guiar, con gusto llámeme. Soy una líder comunitaria que defiende su título de líder comunitaria y ustedes lo saben. Hasta luego. Gracias.